Buenas noches, comunidad, sean bienvenidos a esta dosis semanal de terror en este jueves de misterio. Yo soy Ícaro Santi y les pido que me acompañen en esta edición número 68 de este programa, donde abordaremos temas de fantasmas, apariciones, brujería, maldiciones, teorías conspirativas, criptología, fenómeno ovni y todas aquellas historias de misterio de criaturas elementales a lo largo y ancho de este mundo. Quédense en esta edición de Relatando el Miedo. Comunidad, en esta ocasión el tema que tengo preparado hacia ustedes es un tema que a lo largo de muchas generaciones es muy poco conocido. Aunque podemos decir que muchos de nuestros familiares y de las personas en nuestro entorno tienen alguna historia relacionada con esto, casi no hablamos de ello. El tema de hoy son los duendes. Estas criaturas elementales, misteriosas, que han sido descritas a lo largo de la historia, en la humanidad, en la historia de ella, han sido partícipe de muchas cosas. Dependiendo del folclore de cada país o de la región, los retratan de diferentes formas. Algunos son muy pequeños, algunos tienen ciertas características, con distintos nombres también lo pueden llegar a identificar, pero que en esencia son las mismas entidades. En México los llegamos a conocer también como los chaneques, en algunas otras regiones igualmente como duendes, elfos también pudieran ser llamados. El origen de los duendes, hablando un poco de ello, como les digo, esto varía de región a región, pero al ser seres elementales, vinieron desde la creación del mundo. Si nos dirigimos a ciertos escritos, a ciertas partes de la historia o de fantasía pudiera decirse, al ser estos divididos, todas las razas de los seres vivientes, o cuando fue la creación hecha, pues tenemos que están divididos en los cuatro elementos, en los cuatro elementos, que es el aire, el fuego, el viento, el agua y la tierra, estos elementos que conforman nuestro entorno. En este último es donde se sitúan estos seres o duendes, criaturas que pueden ser encontradas en parajes desolados, en bosques, en llanuras. Aunque también existe la creencia de que pueden habitar en las ciudades, escondidos en casas o bien habitando en conjunto con nosotros. Esta noche, comunidad, les tengo preparados algunos relatos que fueron compartidos hacia mí, por lo cual, sin más preámbulos, pasemos con esta primera historia. Este relato es una historia ya de hace tiempo. Ya esto pasó a un familiar, era un vecino, y él nos comenta que tenía una hermana. Él tiene una hermana, sigue viviendo ella. Platicaba que existió un tiempo donde ella era muy pequeña, al parecer tenía entre 5 y 6 años, pero parecía que padecía de sonambulismo. Al principio ellos pensaron esto, ya que por las noches la encontraban fuera de su cama, a veces deambulando por los pasillos, pero fue reiterado verla o encontrarla en un patio. Bueno, en aquel tiempo él comenta que vivían en una casa muy grande, aquellas viejas casas que sí eran muy grandes y que tenían un patio enorme en el centro, que en ese patio había un lavadero de aquellos antiguos en el que había una pileta muy grande. Él me comenta que cuando estaban buscando a su hermana por la noche, solían encontrarla aquí. Lo raro es que el sonambulismo, si bien puede parecer que la persona está despierta, era consciente completamente esta niña. Aparte de encontrarla despierta, la escuchaban hablando sola. De un principio sí les pareció algo extraño, pero no le tomaron mucho atención al asunto. Esto fue aumentando paulatinamente. También comenzaron a escuchar que al hablar esta niña se notaba algo más, una voz que más bien parecía un murmullo.
se lograba escucharle justo antes de salir del patio. Esta voz se silenciaba. Esta niña no comentaba mucho acerca de ello, pero cuando le preguntaban, ella decía que era su amigo, que era un niño. Ella lo describía como muy feo, pero que era de su tamaño, que parecía que tenía arrugas, aunque hablaba de una manera de la que se pudiera entender como un niño. Ella decía que la despertaba por las noches y que le invitaba a jugar. Al ser una niña, todos pensaron que era algún tipo de amigo imaginario que ella tenía, ya que pues no salía a la calle y siempre estaba en esta casa. Ellos pensaron que era algo solo que ella estaba inventando. Pero las pláticas extrañas de este amigo continuaban. Llegó al punto donde comenzó a contarles cosas que ella no podría saber, y que comenzó a decirle que ese amigo quería que se fuera con ella. Todo se fue haciendo más raro, al punto de que ella ya tenía arañazos inexplicables en su cuerpo, en los brazos. Tenía moretones y golpes que no tenían alguna explicación. En ese punto, la mamá comienza a sentir miedo, ya que no era normal lo que estaba pasando. Es cuando, al contarle a la abuela, esta inmediatamente les dice que es un duende y que se quiere llevar a su hija. Esas fueron las palabras que dijo la abuela. Ella le comentó que a los duendes les gustaban las niñas bonitas y aseadas, por lo que al contarle yo, ella dijo que no faltaba mucho para que se la llevara. Debido a esto, la abuela les dijo que se quedaron unos días ahí, en su casa, que dejaran a la niña ahí con ella, y que el día sábado la llevarían a un pueblo cercano, donde un señor, que era conocido como un chamán, un hierbero de aquella zona, les podría ayudar. Llegó el día y fueron con este señor. Este señor, al llegar, les dijo que sí tenían algo. Los dejó esperando un rato y llegó con ellos y les dijo: tienen un duende malo y que tenían que sacarlo de su casa, por lo que debían mantener en el cuarto de la niña un racimo de hojas y un incienso, un copal, otras hierbas aromáticas que le dio, y que lo tenían que dejar en su casa toda la noche encendido, y que él iría allá a su casa el día de mañana para continuar, para sacar a este ente. Les dijeron que dejaran la casa sola, que no fueran a ella y que dejaran únicamente este racimo de hierbas en este cuarto, específicamente en el cuarto de la niña. Eso hicieron. Fue nada más este vecino que les comento y su mamá fueron a esta casa y encendieron este incienso, que comenzó a humear muy rápidamente. Salieron del lugar y cerraron la casa. Ellos se quedaron en la casa de la abuela. Al día siguiente llegó el señor y junto con él entraron al cuarto de la niña. Entraron a la casa y al encontraron el cuarto de la niña hecho un desastre. Estaba todo tirado, pero había algo en particular. Las paredes todas estaban repletas de arañazos, como si algo quisiera escapar a toda prisa de ahí. El señor pidió el otro racimo de plantas, de hojas que le habían dado, y pidió también que se encendiera un cirio en la sala de la casa. Pidió que dejáramos la puerta abierta de la entrada y que empezáramos a orar con él cuando él lo indicara. Él comenzó a prender este racimo de hojas, al igual que este era el mismo que nos había dado la noche anterior. Entonces empezó a desprender rápidamente mucho humo. Al momento que enciende este incienso y empieza a generar este humo, comenzamos a sentir este aroma y un viento azotó las ventanas de aquel cuarto. Parecía como si una tormenta fuera a caer o se estuviera desatando una tormenta, pero en realidad aquel día todo estaba muy despejado.
Él nos dijo que cerráramos estas ventanas y que empezáramos a rezar con él. Que esto acabaría pronto. Esas fueron las palabras de lo que él dijo. Él comenzó a mirar algo que nosotros no podíamos ver. Su mirada era fija hacia un punto y se movía constantemente, pero no lo dejaba de ver. Seguía orando, pero hacía esto. Él comenzó a soplar este racimo de hojas, haciéndolo encender un poco más para que saliera más humo de ella. El cuarto estaba cerrado completamente, habíamos cerrado esa puerta y se llenó de humo. Cabe mencionar que este humo no era nada desagradable, era una especie de conjunto de flores, por lo que sentíamos ese aroma muy agradable. El Señor comenzó a dar vueltas alrededor del cuarto como siguiendo algo, repito, algo que nosotros no podíamos ver. De pronto se siguió hacia la puerta del cuarto, abriéndola, y siguió soplando este racimo de hojas. Continuó por la sala hasta cierto punto y regresó a la puerta de entrada. Cuando llega a la puerta de entrada, la cierra de golpe. Terminando con esto, vamos hacia el Señor. En esta miedo que también sentimos nosotros, Él nos dice que ya todo había pasado. Especie como de ritual había terminado. Él nos comentó que ya no iba a estar aquí esa entidad. Nos dio un par de inciensos, unas cajitas de inciensos de copal. Nos pidió que la colocáramos en la ventana del cuarto de la niña y en la entrada del patio trasero, en este patio grande, en este patio central. También nos pidió que al menos las siguientes noches, si tocaban a altas horas de la noche, no abriéramos por ningún motivo. Que fuera cual fuera la razón, no abriéramos y que mantuviéramos apenas afuera la luz del día. Si allí fuera, cerráramos la puerta y no la abriéramos para nada y mucho menos dejarla abierta. Después de esto, no volvimos a saber de esa entidad. Mi hermana descansaba tranquila en esas noches. El Señor volvió un par de veces, nos volvió a regalar esos racimos de hojas en la cual nos pedía que la prendiéramos alrededor de la casa para que aquello no volviera, para que de esta manera no volviéramos a tener este tipo de entes, este tipo de duendes. Suele ser muy popular aquella creencia de que los duendes se llevan a los niños. Incluso hay quien dice que no cualquier niño, sino aquellos que no han sido bautizados. Esto como otros entes que también hacen este mismo rapto de los niños. Pues estos son víctimas perfectas para estos seres. Pero también hay quienes cuentan que estos duendes pueden ser cómplices o amigos de nosotros, tal y como se relata en la siguiente historia. Esta historia viene de un amigo muy cercano que en unas pláticas directamente hablando de estas cosas de miedo me relató esto que le contó su tío. Su tío comenta que en una comunidad, un estado de aquí de México, hay una de estas tiendas departamentales o, como podría decirlo, pues estas tiendas donde tú sacas artículos en abonos muy chiquitos, ¿no? Nos comenta, uno le platica, él vaya, que había algo particular con una persona que trabajaba ahí, una señora específicamente. Esta señora, aparte de, era muy buena persona, pero ella era de aquellas vendedoras natas, por así decirlo. Tenía las ventas más altas de esa tienda, inclusive que de la región de ese estado, que vendía muchísimo. Él platicaba con esta señora y esta señora empezó a comentarle ciertas cosas.
había particularidades de esta señora, como el que la encontraban hablando a solas en las bodegas, pero ella siempre decía que estaba hablando con sus amiguitos. Esto no pasaba a mayores, parecía un juego que lo tomaban de esta manera, pero este señor le dio más curiosidad. Entonces él le preguntó pues quiénes eran sus amiguitos. Todo comenzó pues una vez tenían que terminar un inventario para el fin de semana, el día lunes, presentarlo completamente. Les hablo que era un inventario el cual era demasiado grande. Había llegado mercancía que no había sido inventariada, y de uno a uno tenían que inventariarlo para el lunes. Era muy poco tiempo para que una sola persona lo hiciera. Sin embargo, esta señora se ofreció a hacerlo, pero pidió una condición: que la dejaran sola haciéndolo. Todos pensaron que no iba a poder hacerlo. Sin embargo, el lunes estaba el inventario completo y perfectamente detallado. No se le había escapado nada. Se le hizo raro a este tío de mi amigo y le preguntó qué es lo que pasaba, cómo le había hecho. Y fue cuando le comentó: es que mis amiguitos me ayudaron. Él, ya más serio, comenzó a decir: ¿de qué estás hablando? ¿Qué amiguitos? Ella le dice que lo conocen normalmente como duendes, que son amiguitos muy buenos con ella, que le ayudan también a vender. Le platicó que había gente que llegaba a la tienda, le preguntaba por cosas, pero se iba y no compraba nada. Y ella, escuchando a sus amiguitos, le preguntaban que si quería que ella les comprara eso por lo que les había preguntado. Él le decía que sí. Cosa extraña es que regresaba esa persona y le compraba lo que antes había preguntado. Eso explicaría todas las ventas que esta señora tenía. Y esta anécdota que les comento de la señora que hace todo el inventario, precisamente fue esa. Le preguntó: ¿cómo hiciste este inventario? Pues le dijo: mis amiguitos me ayudaron. Por eso pedí que estuviera sola, que no hubiera nadie, porque mis amiguitos no quieren ser vistos por los demás, porque no a todos se les presenta. Entonces, como la gente suele decir que no cree en los duendes, ellos se enojan y no se muestran hacia ellos. Entonces, por eso tampoco quería que nadie viera, pero le ayudaron a hacer esto, porque el inventario ahí estaba hecho completamente. Le dijo que estos amiguitos, que por qué no se le presentaban a él, y le dijo: es que tú no crees en ellos, y como no crees en ellos, pues no quieren que los veas. Entonces por eso no se manifiestan hacia ti. De esta historia fue la anécdota que me comentó. Hay algunas anécdotas que quizás voy a traerles de este mismo tío, porque por ahí me enteré que tiene más historias acerca de esta señora, quien era amiga de los duendes, y que pudiéramos tener alguna otra anécdota. Se les voy a traer en otra edición, en otra vuelta de este mismo tema. Pero vamos a pasar a esta siguiente historia. Esta siguiente historia es traída desde Reddit. Esta plataforma, como saben, no puede fallar en relatando el miedo, y de manera anónima nos traen el siguiente relato. En mi región es normal crecer con cuentos e historias referentes a fantasmas. Algunas de apariciones del diablo, o duendes, o algunas otras criaturas que, por ser una zona rodeada de selva o rodeada de árboles, de vegetación, es normal escuchar. En esta ocasión les hablaré de lo que le pasó a mi papá cuando él era un niño. Él me cuenta que a la edad de 13 años su papá enfermó de gravedad, dejándolo en cama mucho tiempo, y que él tuvo que comenzar a trabajar para comprar sus medicinas y para poder llevarles comida a sus hermanos y a su madre, por lo que
ellos, al vivir en una casa alejada del pueblo, el único trabajo redituable que pudiera tener para llevarles esto a su familia era cortar leña y venderla en el pueblo. Al ver su situación, el pueblo lo ayudó de cierta manera, ya que comenzaron a hacerle pedidos de leña, por lo que él comenzaba a vender esta leña, pero a su vez comenzaba a adentrarse más en el bosque. Él decidió llevarse un par de mulas que tenía allí en su casa, para que de esta manera fuera mayor su cantidad de leña que bajara del monte y venderla en el pueblo. Llegó el punto que llegó a trabajar hasta tarde para reunir esta leña, por lo que cada vez en busca de más árboles que pudieran cortar o que fueran secos para que fueran perfectos para leña, se adentró más en el bosque. Aún bajo aquellas advertencias que su mamá le decía, ya que ella le comentó muchas veces que había criaturas en el bosque que podrían hacerle daño. Esto no le asustaba a su papá. Él continuó y siguió buscando estos árboles que fueran perfectos, pues de todos modos necesitaban el dinero. En una madrugada, él llegó a una zona donde había muchos árboles secos. Eran perfectos para leña, por lo que comenzó a cortarlos. Como los cortaba, los subía a su mula. Pero también en ese lugar comenzó a escuchar algunos ruidos extraños. Primero de pisadas que no venían de ningún lado. Y esto fue aumentando cada día más. Hasta que un día comenzaron ya a esconderle cosas, como su bolsa donde su madre le mandaba comida para que estuviera trabajando y comiendo en el día. Esto comenzó a molestarle a mi padre, pues él creía que era algún niño de la zona que estaba jugándole algún tipo de broma. Por lo que en varias ocasiones él gritaba a la nada que se apareciera y que lo dejara de molestar. Llegó a tal punto que una noche que se quedó ahí, decidió hacerse el dormido y tratar de agarrar aquello que le escondía o le hacía estas bromas, aquello que se burlaba de él. Pero cuando escuchó ruido cerca de sus mulas, abrió los ojos de pronto, viendo una figura pequeña, más pequeña que él. Él se levantó y trató de correr hacia donde estaba esta silueta, pero no dio ni un paso cuando cayó al suelo, ya que sus zapatos estaban amarrados entre sí. Como pudo, se desamarró y corrió siguiendo a esta cosa en el bosque. Cuando llegaron a una especie de claro, vio que se metió a una cueva. Era un hoyo muy pequeño en el piso. Llegó hasta él y vio que no podía entrar en él. Así es que tomó una piedra y la lanzó hacia adentro para saber qué tan profundo era. El golpe se escuchó muy rápido, por lo que supo que no era muy profundo. Tomó una vara y comenzó a picar aquel agujero. Cuando hizo esto, se escuchó una extraña voz que decía: "Deja de picar mi casa". Mi papá, lejos de asustarse, se enojó y pensó que era un niño el que hablaba. Y él comenzó a decirle que por qué se estaba burlando de él, que jamás se volvería a burlar de él, que lo dejara en paz. Aquella cosa que estaba en la cueva volvió a hablar y dijo: "Ustedes solo vienen a destruir los bosques. Siempre quieren paz. Mejor vete, o puede hacerte mucho daño". Esto enfureció aún más a mi papá, lo que tomó unas piedras muy grandes y tapó aquel agujero, sellándolo completamente, y se fue de aquel lugar. Bajó de la montaña, vendió aquella leña, tenía más pedidos obviamente, y unas semanas después regresó a aquel lugar. Comenta que al llegar al lugar era aún de día. Cuando estaba cortando leña, escuchó unas pisadas, pero esta vez fueron más fuertes. Las sentía muy pesadas. Al voltear y ver entre los árboles,
vio de dónde provenía estas pisadas y era un ser, era aquel ser bajito que vio anterior, pero esta vez lo vio más a detalle, vio que era un anciano que estaba lleno de pelo y que su rostro estaba muy chueco. Era como lo describía, que tenía unas facciones muy grandes pero algo chuecas. Le dijo este ser, muy enojado, que se iba a arrepentir por lo haberlo dejado en aquel hoyo, por haberlo encerrado ahí. Y le dijo que no quería que cortara sus árboles. Después de esto se le abalanzó hacia mi padre, golpeándolo varias veces. Entre esos golpes sintió uno en su estómago y al sentirlo sintió crujir algo dentro de él. Parecía que sus costillas habían sido rotas. Él, después de esta serie de golpes, comenzó a ver todo oscuro y se desmayó. Él despertó cuando escuchó los gritos de su madre que corría hacia él, pues mi padre estaba sobre aquellas mulas que lo traían cargado desde el cerro, todo golpeado. Él estuvo un tiempo en cama debido a los golpes, pero decidió aquella vez que no volvería a ir a esa parte del bosque, pues sabía que era verdad aquello que su mamá le contó, que existen criaturas en el bosque que de verdad pueden hacerte mucho daño. Comunidad, hay distintos entes que cuidan regiones, en este caso los duendes, como es el tema de hoy, que cuidan bosques o sitios que desde épocas prehispánicas, yo creo mucho antes de estas épocas, eran sagrados. Recuerdo alguna historia que escuché sobre construcciones en carretera o haciendo ciertos puentes en carreteras. Comentaban que la construcción, cuando estaban haciéndolas, todo salía mal y que justo pensaban que era el motivo porque estos seres o estos duendes no querían que se hicieran estas construcciones, pero que al llevar a ciertos chamanes, a ciertas personas afines a estos entes, a los duendes, llegaban a un acuerdo o pedían a cambio algo. Pedían ya sea que se construyera algo o que siempre hubiera en esa parte algo. Cosa extraña es que al realizar estos pactos o estos acuerdos con estos seres elementales, las construcciones seguían sin ningún problema. No había problema alguno de que se descompusiera algo. Continuaban estas construcciones ya sin ningún problema. Hay cosas extraordinarias en este mundo, algunas ocultas en lo más profundo de la historia, que se ha encargado el humano de esconderlo en lo más profundo. Hay algunas otras que a plena vista las ocultan, pero sin lugar a dudas son extraordinarias. También existen algunas historias acerca de seres que resguardan lugares que se volvieron últimamente muy turísticos y que entrar a ellos necesitamos cierto permiso, necesitamos pedir a aquellos seres elementales que nos permitan pasar. Pero de esto y de otras historias más hablaremos en una segunda edición de este tema de duendes. Creo que hemos llegado al final de estas historias. Comunidad, agradezco que hayan permanecido hasta el final de esta edición. Quiero recordarles que nos apoyen en las redes sociales, comenzando por YouTube, ya que, como saben, subimos video todos los viernes en punto de las 8 p.m. en el canal de Relatando el Miedo. Ahí pueden encontrar todos y cada uno de estos programas para que vayan allá, vean este video y que dejen su like, que se suscriban si ustedes no lo han hecho, comenten, yo estaré leyendo sus mensajes para saber su opinión y contestando cada uno de sus mensajes también. También quisiera pedirles que compartan este contenido
con alguien amante del terror y del misterio. También quiero agradecer a aquellos comentarios que nos hacen. Hoy quiero agradecer a Zombie Panzón, quien nos está siguiendo también, ya es parte de esta comunidad, y también a Habichuela Mágica. Gracias por tu comentario. Por ahí tenemos una historia pendiente, vamos a traerla en una edición de que nos hizo el favor de comentarnos Habichuela Mágica. Entonces por ahí estaremos trayéndolo en otra edición. También, comunidad, pueden encontrarnos en otras redes sociales, en Instagram como Relatando el _M. Vamos a tener ya publicaciones en esta red. Y también nos pueden encontrar en TikTok como Relatando el Miedo. Así tal cual, vayan a checar los videos. Son videos más cortitos, más encaminados a aquellos relatando la leyenda y algunas historias o anécdotas que trajimos en programas anteriores. Comunidad, si sé que ustedes tienen alguna historia o relato, alguna anécdota paranormal que les haya acontecido, si quieren compartirla, pueden hacerlo por diversos medios. Una es en mensaje directo en Instagram, Relatando_M. Otra es por comentarios en YouTube, en el canal de Relatando el Miedo, o bien por el correo relatandoelmiedo@gmail.com, y que su relato sea parte del siguiente programa de Relatando el Miedo. También, si quieren ser parte del programa en vivo, sepa que estamos en la plataforma de Twitch todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi. Pueden checar el enlace que aparece en la descripción de los videos en el canal de Relatando el Miedo, y pues ahí los llevará cada jueves 8:30 a este bonito programa en vivo. Pues bien, comunidad, es momento de regresar a la cotidianidad, de retomar nuestra rutina, pero dejamos desde ya una cita agendada. Esto para el siguiente jueves de misterio, como cada jueves a las 8:30, para su dosis semanal de terror en otro jueves de misterio. Me despido de ustedes, hasta la próxima, y recuerden, esos pasos que se acercan, esas risas en la oscuridad, puede que sea Ícaro Santi en Relatando el Miedo.